este caso los jueces van a hacer las preguntas para que ustedes puedan responder lo mejor posible. Entonces, si empezamos con los jueces, por favor. Hola, buenos días, soy Eliana Ávila, trabajo en despacho Milares, soy abogada, llevo 19 años, la competencia residencial. Hola, yo soy Sonia Rocha, economista, también especializada en competencia, con más de 10 años de experiencia, trabajo como competencia en el empleo. Hola, Ismael Listrosa, socio de Romblon y tengo más de 20 años de experiencia en relación. Mi nombre es Diego Pérez, yo soy estudiante de TEC, estudio Derecho y Economía en la presentación, pero el día de hoy me presento a mí como abogado. Buenos días, mi nombre es Kevin Cortés y estoy con mi compañero Diego, estudio grado de titulación, pero también me siento como abogado. Buenos días, mi nombre es Adrián Bernardo, yo estudio Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Buenos días, soy Daniela Castillo, como mi compañera David, estoy en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, por lo cual me represento como abogado. Buenos días, tal y como dijeron mis compañeros, yo también pertenezco al Derecho de Monterrey y soy de la titulación. Estudio tanto Economía como Derecho, pero para efectos del presente evento voy a estar siendo economista. Bueno, pues de esta manera, dado que no hay equipo contrincante, les vamos a dar 25 minutos. No, por favor, que sin el micrófono. Bueno, tendrán 25 minutos para exponer el caso y posteriormente a los jueces se les va a dar 20 minutos para que empiezan sus preguntas y pueden terminar. ¿Ok? En cuanto a este micrófono, ya. Perfecto. Entonces son 8:25 de la mañana, a partir de ahorita empiezan a contar sus 25 minutos. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Diego Pérez Palacios y el día de hoy nos encontramos aquí para imputar a los bancos que viajan y Bancomundo la práctica monopólica absoluta de fijación de precios en función del artículo 62, así como la práctica monopólica relativa en virtud de los artículos 63, 65 y 69 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Procederé a explicar la agenda del día de hoy. Empezaremos con los hechos, posteriormente definiremos el mercado relevante, finalmente hablaremos de las alegaciones a las imputaciones previamente mencionadas. Empezamos con los hechos más relevantes del caso, los cuales comienzan el 2 de octubre de 2021, cuando Trapesa inicia operaciones y solicita, mediante la CUP, información crediticia a los bancos denunciados. Sin embargo, dicha solicitud la envía fuera del plazo estipulado, razón por la cual los bancos denunciados no envían o no intercambian esta información crediticia al banco Trapesa. Posteriormente, el 16 de septiembre del 2022, Trapesa emite una denuncia ante la comisión y el 5 de enero del 2023 la comisión da inicio a una investigación en contra de los bancos denunciados. Ahora, hablando del mercado relevante, el mercado relevante se define por dos dimensiones principales: dimensión producto y dimensión geográfica. Hablando de la dimensión producto, el mercado relevante que nos compete es el mercado aguas abajo, en el cual los bancos denunciados son competidores de acuerdo a que conservan los mismos servicios financieros en común, que son sustitutos y que podemos ver en pantalla. Por otro lado, hablando de la dimensión geográfica, se conoce que ambos bancos compiten dentro del mercado nacional de Yajalón. Esto conforme la característica de que son servicios financieros digitales, naturaleza por la cual eliminan barreras geográficas a nivel país. Pues ya mencionados y me vuelvo a presentar, mi nombre es Kevin Cortés, comenzando con la primera imputación de prácticas monopólicas absolutas. En primera instancia hay que remitirnos al estándar de existencia de esta práctica que se encuentra en el artículo 62 de la Ley de Competencia de Yajalón. En este caso se consideran tres elementos principales para poder acreditar su existencia. Uno, que exista un acuerdo. Dos, que este acuerdo sea celebrado entre competidores.
Y 3, que el objeto de efecto sea, en este caso, fijar, elevar o concertar precio de venta. Se sabe que en el mercado aguas abajo los bancos son competidores, por lo tanto se acredita el primer elemento de existencia. Ahora bien, hablemos del segundo elemento, que es la existencia de un acuerdo, y se debe considerar un acuerdo tácito para poder imputar la práctica monopolizacional. En este caso, por sí 2012 indica que para la acreditación de un acuerdo en absoluta se pueden considerar dos tipos de acuerdo, el explícito y el tácito. Y en este caso, la jurisdicción mexicana, que es muy similar a la de Yajalón, incluso establece como medio idóneo para probar los acuerdos tácitos la prueba indirecta o los indicios probatorios que no pueden dar lugar a una explicación alternativa que no sea que los agentes económicos están coludiendo. En este caso, estas doctrinas se han adoptado a través de diferentes jurisdicciones como Estados Unidos y la Unión Europea, donde consideran la existencia de plus factors para poder, super plus factors para poder probar que en efecto existen este tipo de prácticas. Buen día, comisionados. A continuación voy a presentar la manera en que se refleja esta coordinación de precios por medio de los algoritmos presentados en el desahogo de los requerimientos presentados por FINJAC y BCY. En la primera conducta, esta la podemos ver reflejada en la tasa de interés de préstamos fijada por FINJAC y BCY, de acuerdo con los algoritmos presentados en batalla. En primer lugar, me gustaría aclarar cómo es la manera en la que funciona un algoritmo. Al final, un algoritmo es una receta para hacer algo. Son definidas ciertas variables por medio de funciones en las que es relevante el posicionamiento tanto de las variables como de la estructura del algoritmo. Sin embargo, el posicionamiento de las variables es algo que queda total discrecionalidad de la gente que inicializa el programa. En el caso que nos ocupa, al momento que son definidas las variables que serán usadas en la función, ambos códigos algorítmicos utilizan el mismo orden. Cuando dicho como es totalmente irrelevante en el lenguaje computacional y queda total discrecionalidad del programador. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de que la función x más y es igual a z, da el mismo resultado si las variables son posicionadas de manera contraria, es decir, y más x es igual a z. El porcentaje de probabilidad de que dicha conducta haya sido replicada de la misma manera es el 4.17%. Efectuando el método en el que se llevó a cabo para llegar a este número fue una operación de permutación. Las 4 variables tienen 24 maneras diferentes de acomodo, donde únicamente existe una probabilidad de 1 sobre 24 de coincidir en este análisis probabilístico. Esto es claramente un indicio de acuerdo colusorio entre FINJAC y BCY. Asimismo, cabe destacar que en este posicionamiento de variables en la tasa de intereses del préstamo es una estrategia totalmente atípica utilizada en el mercado. Considerando que una estrategia típica consideraría evaluar las tasas de tu competidor más próximo o aún mejor, la totalidad de las tasas ofrecidas por los agentes, en el caso que nos ocupa, utiliza una evaluación aislada de las tasas fijadas por BCY. Esta práctica consideramos que constituye una colusión, ya que resulta totalmente inverosímil e ingenuo que hayan posicionado las mismas variables de la misma forma y se encuentren como un producto relacionado uno con otro de acuerdo con una variable denominada umbral de coordinación, la cual será explicada con posterioridad. A continuación se van a presentar por qué en el diseño algorítmico relativo a la tasa fijada en retorno de inversión tanto de FINJAC y BCY constituye una coordinación explícita para fijar precios. El significado de la función se materializa de la siguiente manera. Si el valor absoluto de la resta entre la tasa de cada agente económico es menor al umbral de coordinación, dicha variable fijada de manera arbitraria por el usuario, por así definirlo al código, se va a mantener dicho margen. No obstante, si el valor absoluto es mayor al umbral de coordinación, se mantiene el margen entre el agente económico y el Banco Central. En términos simples,
la función fija un margen de mínimos entre FINYAC y BBCY para la fijación acordada de tasas de retorno de inversión, con base a esta variable denominada umbral de coordinación, la cual representa un acuerdo algorítmico colusorio entre los bancos. Esto consideramos que constituye un super close factor, ya que no hay manera alternativa de explicar por qué los bancos utilizan un margen para fijar precios con base a un agente competitivo en específico. Nosotros consideramos que el umbral de coordinación da igual a una fijación de precios entre FINYAC y BBCY, lo cual resulta en un acuerdo colusorio, por lo cual se acredita la práctica monopólica absoluta. Asimismo, el indicio es fortalecido mediante las notas del programador sobre el umbral de coordinación, lo cual dichas notas son simplemente anotaciones marginales que realiza el programador sobre el código algorítmico, y en el caso que nos ocupa podemos evaluar que las notas del programador son casi idénticas. Asimismo, de acuerdo con el estudio Algorithms in Competition Policy y el Digital Age, hecho por la OECD, menciona que la transparencia del mercado y la frecuencia de las interacciones hacen que las industrias sean más propensas a la corrupción. Los mercados transparentes permiten a las empresas monitorear las acciones de los demás y detectar estas desviaciones que existen en los acuerdos. Asimismo, las interacciones frecuentes les permiten tomar represalias rápidamente y castigar agresivamente a cualquier desviador. A diferencia del número de empresas y las barreras de entrada, los algoritmos son muy propensos a mejorar estos dos factores para la corrupción, lo que naturalmente representa una amenaza para la competencia. Asimismo, menciona el artículo que lo único que genera este código algorítmico colusorio es una ventaja competitiva en comparación con el resto de las empresas de la industria que tienen un fuerte incentivo para hacer lo mismo. Esto tiene como consecuencia que sean arriesgados de otra manera a ser expulsados del mercado. El resultado, asimismo, de todos los participantes del mercado recopilan y observan los cambios en torno al mercado, creando así un entorno transparente que es propenso a la colusión. ¿Y esto por qué es relevante en el caso que traemos a colusión? Ya que existe una legislación bancaria específica de Yajarón, en donde es plasmada en una circular única bancaria una obligación de compartir la información crediticia de los clientes entre los mismos agentes económicos. Esta política pública vuelve al mercado muchísimo más transparente y fomenta la comunicación e interacciones entre los agentes económicos. Es decir, en mercados transparentes como el de FINYAC, BBCY y Trapeza, existen particularmente incentivos en esta estructura de mercado para los agentes económicos de coludirse, por lo que FINYAC y BBCY mantienen comunicaciones constantes por motivo de la CUP, teniendo la CUP consecuencias anticompetitivas. Ahora, en conclusión, tomemos en cuenta lo siguiente. Tenemos que el orden de las variables es exactamente el mismo, una probabilidad bastante baja de que eso suceda. Tenemos que se utilizan las tasas de ambos competidores y únicamente se fija este umbral de coordinación para poder precisamente tener tasas de interés similares. En este caso, primero adherimos a la primera, o repitámonos a la primera conducta, que es el reflejo en las tasas de interés por préstamos. Como se puede ver en el gráfico, la curva azul y la curva naranja son las tasas de interés de los bancos y la curva verde es la tasa de interés del Banco Central. Como se puede observar, existe un claro reflejo y un comportamiento idéntico, incluso muy similar entre las tasas de interés de ambos agentes económicos. Y esto se da, por supuesto, por los indicios que ya describió mi compañero, un umbral de coordinación, exactamente utilizar el mismo código algorítmico, incluso el establecer un margen específico entre la tasa del Banco Central y las tasas de interés que ofrecen los bancos. E incluso se puede apreciar esto en el promedio que han tenido los últimos 3 años estas tasas de interés, ya que es exactamente el mismo, 17.1% y 17.1%. El promedio de variación es únicamente del 0.1% y la desviación estándar es de únicamente 2.6 puntos porcentuales. Por lo tanto, en las tasas de interés por préstamos existe un claro comportamiento que no se puede explicar de una manera alternativa más que los agentes económicos especulando.
Ahora bien, esto también se ve en las tasas de retorno de inversión como una segunda práctica compulsoria. En este caso, también se sigue una tendencia completamente idéntica entre los índices económicos para fijar sus tasas. Vemos que la curva azul es la tasa del Banco Central y las curvas verde y naranja son las de los dos bancos. Y se puede ver reflejada igualmente que el promedio es exactamente el mismo, que el promedio de variación es de 0.1% y la desviación estándar no pasa de los 2.8 puntos porcentuales. Por lo tanto, esto igualmente, repito y reitero, que solo se puede dar a través de la coordinación entre agentes económicos que toman en cuenta únicamente ambas tasas de ambos competidores y no incluso lo que considera la legislación, que es considerar el riesgo crediticio para fijar las tasas. Por lo tanto, no puede ser coincidencia que existan dos prácticas en las que se fijen tasas de manera similar. E incluso cuando un agente económico se está coludiendo, por supuesto lo va a hacer en todos los servicios que ofrece, porque es un banco que ofrece bastantes servicios, un mercado de multiservicios, en donde se puede ver claramente que se están coludiendo los dos. Otro de los indicios probatorios a explicar es la similitud de la imagen y de las ofertas que ambos bancos ponen en sus aplicaciones, lo cual es incluso idéntica a lo largo de los meses que exponemos aquí en pantalla. Esto no es una costumbre dentro de este tipo de mercados, ya que podemos dar ejemplos como el Banco Santander y BBVA que no utilizan esta práctica en sus propios mercados. Posteriormente, ambos bancos denunciados se obligan, mediante sus obligaciones contractuales con sus clientes, a poder compartir y poder proporcionar esta información a terceros, y aún así no acatan sus propias normas. Comisionados, hemos acreditado los tres elementos esenciales para una práctica monopólica absoluta. Hemos demostrado que son competidores los bancos denunciados en un mercado aguas abajo, y hemos demostrado que hubo un acuerdo que, aunque ese acuerdo no haya sido escrito, no hay alternativa por la cual no estemos frente a una solución, porque no es coincidencia ni paralelismo de que los indicios probatorios que hemos explicado se hayan dado la forma en la que fueron expuestos. Por lo tanto, estamos frente a una solución que encaja perfectamente en la fracción 1 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, manipulando las tasas de interés de sus servicios financieros. Muy buenos días, comisión. Mi nombre es Daniela Castillo y a continuación presentaremos los argumentos necesarios para la imputación de una práctica monopólica relativa conforme al artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Calderón, con base en sus tres elementos identificadores. Primeramente, en cuanto a poder sustancial, los denunciados ostentan un poder sustancial conjunto al representar un 44.1% de participación dentro del mercado relevante. Segundo, en cuanto al encuadre, la conducta se encuadra en el supuesto negativa de trato previsto en el artículo 65, fracción quinta de nuestro ordenamiento. Y tercero, en cuanto a objeto y efecto, la negativa de trato tuvo como objeto y efecto establecer ventajas exclusivas en favor de agentes económicos. Ahondando en el primer elemento, primeramente, consideramos el 44.1% poder sustancial, toda vez que, si bien la Comisión es prudente en analizar los porcentajes de participación, también debemos tomar en consideración las dinámicas del mercado y las posibilidades alternativas para los consumidores. Como no es el caso, BBCI ya cuentan con mínimo otros 6 competidores. No obstante, el mercado relevante está fragmentado de tal manera que dichos competidores ostentan una participación del mercado del 0.7, 6.7 y el mayor siendo 21.2. A comparación, la magnitud del poder sustancial que ejerce BBCI viaja de forma conjunta del 44.1%. Es decir, si no miramos, 4 competidores de este mercado controlan el 77.7% del mercado, lo que les da la capacidad para influir en su toma de decisiones, influir en los intercambios en los que participan y la fijación de tasas. Siguiente, aclarando, analizamos este poder sustancial de forma conjunta, ya que BBCI y Yaja son competidores en los mismos mercados, un vínculo comercial y financiero paralelo que adoptaron unilateralmente una conducta en común
que por tanto se van a presentar como unidad colectiva frente a terceros. Cabe también mencionar que el poder sustancial de forma conjunta está previsto por la legislación en el mismo artículo 69 que habla sobre el poder sustancial. Siguiendo con el segundo elemento de negativa de trato, como no es el caso, PSY ya le ha entregado a la institución financiera Trapeza la información crediticia de 12.45 millones de cuentavientes. Entiende esa comisión que la negativa de trato se actualiza cuando existe una acción unilateral consistente en rehusarse a proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. En cuanto al primer elemento, pues es evidente la negativa de intercambio de información. En cuanto al segundo, entendemos que el concepto de información es un servicio protegido por la fracción quinta, toda vez que en nuestro mercado más arriba, el intercambio de información es el servicio por el cual puede el mercado y además, dicho concepto está previsto en precedentes internacionales como lo que ofrece versus el caso de Dun & Bradstreet, en donde justamente se imputó en contra de Dun & Bradstreet una negativa de trato en el mercado aguas arriba de intercambio de información, toda vez que no le quisieron compartir su base de datos primaria o del círculo de crédito. Y en cuanto al tercer elemento, estamos hablando de la disponibilidad y de que está normalmente ofrecido a terceros, por lo cual entendemos que de facto, es decir, en la realidad práctica, esta práctica de intercambio de información pues existe. Perdón, les quedan 5 minutos. Excelente día, comisión. Mi nombre es Sofía Lerzapien y quiero recalcar por qué estoy aquí. Estoy aquí para demostrar la existencia de una negativa de trato, la cual tuvo como objeto y efecto dar ventajas a uno o varios agentes económicos. La siguiente afirmación la voy a respaldar con el siguiente sustento. El primero, el objeto. El segundo, la existencia de una práctica monopólica relativa. Y el tercero, su efecto. Primeramente, el objeto. Un punto que quiero destacar antes de comenzar es que los bancos enunciados han sido participantes activos en este intercambio de información. El segundo es que negar esta información a un agente económico representa una conducta exclusoria. El tercero es que existe un riesgo potencial, el cual expondré a la brevedad. Entrando al objeto, el ya nombrado comportamiento trata de escudarse a la sombra del artículo 23 ter de la CUP. Pero, al analizar de manera teleológica dicho archivo, sabemos que su intención legislativa era la siguiente: mejorar la información con la que cuentan los otorgantes de crédito a efecto que estos mismos puedan mejorar su análisis para ofrecer tasas más competitivas a sus consumidores, además de preservar el mercado bancario. Asimismo, cumpliendo con los puntos de esta voluntad legislativa, es importante, como anteriormente, recalcar que por la voluntad estipulada previamente se recalca que no se desconoce el efecto negativo. Asimismo, este mismo sustenta la existencia de un mercado de intercambio de información reconocido por la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón. Asimismo, por esto, no hay forma de no prever una asimetría por el fallo de mercado que se genera al negar esta información. Estricto cumplimiento. Probablemente la contraparte pudiera argumentar que se está basando en el estricto cumplimiento del 23. Sin embargo, su aplicación no resulta vinculante, pues estamos tratando temas de competencia. Por este motivo, se deja de lado el artículo 23 ter de la CUP y se destaca el artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, el cual objeta sobre prácticas monopólicas relativas. Ahora quiero tocar un tema sobre incentivos. No existen incentivos fuera de las sanciones para que Finyaja y BBCY se animen a realizar el intercambio de información a la empresa, toda vez que el acceso a la información que tienen, excluyendo a Trapeza, es de un 99.03, por lo que no representa un perjuicio preocupante ni se enfrentan a un gran riesgo al excluir el 0.07% de sus operaciones. A su vez, desde una visión simplista, no parecería un buen negocio para los agentes económicos denunciados. Ahora, vale la pena preguntarnos, ¿por qué buscan perjudicar en específico a Trapeza? Esto es porque existe un riesgo potencial.
Pero ¿por qué temerle a un 0.07%? Primero, hay que rescatar parte de los hechos, y es que los clientes de Trapeza se destacan por ser usuarios jóvenes. Asimismo, se destaca por tener un público que en general está cansado del mal servicio de la banca tradicional, que por supuesto son características específicas de los denunciados, toda vez que no han logrado innovarse, que es un punto que voy a tocar en la siguiente diapositiva, y son bancas tradicionales. Aquí está el principal diferenciador entre Trapeza y sus servicios. Es importante destacar que en los servicios, Trapeza ofrece un servicio de cambio de moneda de curso legal por criptomonedas, el cual es un servicio que ni Finyaja ni BBCY ofrecen. Y aquí está la amenaza por la cual se representa, y es un cambio demográfico amenazante. Y es que a lo largo del plazo, el mercado con el que ahora cuentan los agentes económicos denunciados, de seguir de este modo, perecerá. ¿Por qué? Porque no han logrado acaparar el mercado joven. Asimismo, difícilmente puede existir una migración de bancos, toda vez que los usuarios desarrollan lealtad a la marca y enfrentan costos para intercambio, para cambiar de proveedor. Eso sustenta en un artículo de la misma COFESE. Otros puntos relevantes es que además de su innovación, su crecimiento ha sido considerablemente significativo si se considera que a lo largo de 2 años han logrado conseguir una participación total de mercado del 0.7% de todo el mercado, aún sin contar con el 44.1% de información crediticia en el mercado que le fue negado durante este periodo, sin mencionar que este es una fintech. Bien, gracias, Sofía. Hasta ahí termina la participación. Muchas gracias. Ahora, ¿puedo solicitar un poco más de tiempo o ya no puedo? no, ya, se les dieron 25. Muchas gracias. Ok, bueno, concluye. Muchísimas gracias. Asimismo, quisiera hablar un poco sobre el futuro de las fintechs. Y es que, de acuerdo con la misma COFESE, existen distintos escenarios para el futuro de la banca y las fintechs. El primero es que puede haber una asociación entre la banca y la fintech. Ese podría ser el primer supuesto. El segundo supuesto es que se intensifique la competencia. Y el tercero es que los mercados financieros se empiecen a dominar por gigantes tecnológicos. Es decir, que en esta guerra ganaría uno. Por eso, esta última, a su vez, podría representar un incentivo para el objeto de desplazar a Trapeza en su calidad de fintech. Es por estos motivos que existen incentivos por parte de los denunciados a tener el objeto a desplazar a Trapeza. Asimismo, existen claramente prácticas monopólicas relativas ante el presente caso. Toda vez nos estamos basando en el artículo 63, el cual define las prácticas relativas, y el artículo 65, el cual tiene supuestos referidos en el artículo 63. Es decir, esta es una referencia a una serie de supuestos y este es el que los aclara. Para ser breve, en este artículo, primeramente encontramos que hay un incumplimiento por parte de los agentes económicos, toda vez que existe un puesto especial de mercado y estos han hecho diferentes cosas con las cuales cumplen. Por ejemplo, primeramente sabemos que los agentes económicos en conjunto tienen un poder dominante sobre el mercado. Asimismo, como ya mencioné, tienen objeto o efecto, del efecto también lo probaré después, en el mercado relevante. El artículo 65, en su quinta fracción, como dije previamente, destaca la acción unilateral, consistente en rehusarse a vender, comercializar o promocionar a personas determinados bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. Esto también es cumplido por, bueno, en todo caso sería una falta que cometen los agentes económicos, por la negativa de trato antes mencionada y por no haber una razón técnica válida para negarse a cumplir con esto.
Asimismo, el último punto que quiero destacar es el efecto. Y es que el efecto es que la negativa de compartir la información distorsiona las tasas de interés. Y esto es sumamente preocupante, ya que existe, uno, una afectación a los consumidores porque se hallan tasas más altas y o pone en riesgo la estabilidad bancaria con tasas más bajas. A su vez, Trapeza no contaba con la información necesaria para realizar operaciones crediticias óptimas. Esto pudo haber, de haberse dado claramente, pudo haber impulsado a que Trapeza tuviera un mayor crecimiento durante su periodo de operación. Finalmente, quiero concluir con que la transparencia en la competencia económica fortalece la confianza de los consumidores y fomenta la participación activa en el mercado. Bueno, de esta manera concluimos participación y voy a ceder la palabra a los jueces para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Vamos a empezar con Demian, después con Sonia y posteriormente con Ismael. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por su exposición. Tengo unas preguntas, una de la práctica absoluta y una de la relativa. Voy a empezar con la absoluta, donde les dicen que no encontraron evidencia física de aplicaciones o de una acuerdo de coordinación entre los bancos y por lo tanto se van por la idea de que es tácita. Mi duda es si investigaron al proveedor del algoritmo, es decir, si fueron ellos los que lo crearon con un tercero, si me pueden profundizar en eso para saber si también investigaron eso y si no es que es el mismo proveedor del algoritmo y por lo tanto los mismos datos van a arrojar el mismo resultado. Y también en el tema de que son competidores estos bancos, que no sé si todo es para el mismo segmento del mercado, que están recibiendo a los mismos clientes o no. ¿Pueden profundizar en eso, por favor? Por supuesto, Comisión. En este caso, con respecto a la problemía del algoritmo por parte de los, por así decirlo, los que lo codificaron, se hace la aclaración de que son dos programadores completamente diferentes e independientes. En este caso no existe como una conexión que se establezca a través de los programadores. Por lo tanto, no se puede dar pues, una conducta común por esta independencia que hay entre los programadores. Asimismo, en cuanto a la competencia de estos agentes económicos, en el mercado aguas abajo se pueden encontrar datos de participación de mercado que nos indican que se encuentran dentro del mercado de servicios financieros digitales. La participación de mercado, otorgada en el expediente, utiliza como base el número de usuarios de banca digital dentro del cajón. Por lo tanto, se encuentran todos estos bancos dentro de la proveeduría de estos servicios de banca digital. Por eso son competidores. Y de la práctica económica relativa, mi pregunta es: ¿por qué es la Comisión competente si ya la Comisión Nacional Bancaria, que es su regulador, dijo que la negativa era correcta? En todo caso, quien sería competente es la Comisión de Competencia Económica, no tanto la Comisión Bancaria, porque, como dije anteriormente, el artículo 23 es solamente un indicio de cómo tuvo este objeto de perjudicar a otro agente económico dentro del mercado. Es decir, aquí ya no estamos hablando de si se cumple el plazo, simplemente es un indicio de por qué hubo una mala intención ante esta acción. Perdón, entonces si es una mala intención, o sea, la obligación que tenían ellos de compartir la información era por el sustento legal, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Y había un plazo específico para poder pedir esta información. Sí, bueno, hay un sustento legal, pero además, dentro de la misma legislación de la competencia de la Jalón, dice que no puedes negar este tipo de insumos a tu competencia. Es decir, no puedes hacer una negativa de trato. Y ahorita estamos juntando una negativa de trato, no tanto si se cumplió o no el 23 externo. Muchas gracias por lo que nos expusieron.
Tengo una duda respecto a lo que nos mostraron sobre la comparación de las tasas. No sé si tuvieron por ahí. Que nos dicen que aparentemente hay un margen acordado, así lo interpretamos, por esta diferencia que hay entre la tasa, digamos, que ellos usan como objetivo o como referencia y las que ellos están poniendo en los dos mercados. Compararon el comportamiento de estos agentes que se están coludiendo con un outsider, con un agente que no haya sido considerado como parte de la producción. Gracias por la pregunta. En este caso, nos hubiera encantado hacer esa comparación, ya que nos pudiera dar un margen o una visión más amplia del benchmark competitivo que hay en los tasas de interés. No obstante, no se tiene dentro del expediente pues, los datos pertinentes para hacer dichos cálculos. No obstante, pues, el margen de coordinación ajusta precisamente las tasas de interés entre YACA y BSY. Por lo tanto, se puede ver este comportamiento similar a la. Ok. Y bueno, dicen que no encontraron un acuerdo y un poquito como en la anterior pregunta, ¿encontraron algún tipo de mecanismo o cómo creen que se dio esto si los programadores son independientes? ¿Hubo un origen detrás y no contamos con esa información? ¿Algún indicio de algo? Sí, claro que sí. En el caso, nosotros no argumentamos la práctica monopólica absoluta propiamente porque existía un desarrollador compartido que manejara los datos entre los competidores. Sin embargo, nosotros delimitamos esta práctica monopólica absoluta en el uso de las variables específicas en el algoritmo relativas al umbral de coordinación establecido en las tasas de retorno de inversión de YACA y BSY. Si vemos en esta función que aparece con brackets de color verde, establece esta función algorítmica en la que las tasas son fijadas mediante un parámetro que vale enfatizar, es un parámetro totalmente arbitrario y no está de manera, digamos que, fijada por las demás variables del algoritmo, como si lo son la tasa de interés de FINIACA, de BSY, de Banxico, de la Banco Central de Diagrama y demás, sino a una variable llamada umbral de coordinación, que por cierto, en BSY es llamada coordinación umbral. O sea, existe. Para ustedes, ¿esa es su inicio? Para nosotros, no, la Comisión considera que en efecto se trata de un indicio de una colusión, ya que el propósito que tiene la variable en este caso es fijar un parámetro de mínimos. O sea, que se mantengan dentro de un margen FINIACA BSY frente a lo que normalmente representaría una práctica muchísimo más típica, como sería evaluar las tasas de la totalidad de los competidores, entre otro tipo de estrategias. Muchas gracias. Y sobre la relativa, creo que hubo una contradicción entre lo que se señaló como objeto de efecto, porque al inicio entendí dar ventajas exclusivas, lo cual no me queda muy claro que ese sea el objeto de efecto. Por otro lado, se señaló el objeto de desplazar a la mesa. Y también me queda dudas sobre si se cumple el poder sustancial del conjunto al señalar a la agente 1 y 3 que suman la participación. Entonces, el agente 2, ¿cómo queda? ¿No considera que ejerce una presión competitiva suficiente? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primeramente quisiera hacer una reorganización de las ideas porque no estoy segura si quedó claro en la primera pregunta que contesté y a la vez también contesta esta pregunta. Y es que, si bien los agentes, lo que quiero decir es que los agentes económicos solamente utilizan el 23 de la CUR como una excusa, el tema de los plazos se ocupa como una excusa para hacer una negativa de trato, pero para hacer un intercambio de información. Entonces, es básicamente eso. Ahora, sobre el objeto y efecto, bueno, básicamente el objeto era
pues tenían esa intención de hacer un desplazamiento de un agente económico, esto mediante pues esta misma negación del insumo. Y bueno, se ofrecen ventajas exclusivas hasta a ciertos agentes económicos, y esto se debe a que hay algunos agentes a los cuales sí se les está dando ese intercambio y hay otros que no. Eso es una actitud de exclusión. Eso es a lo que me quería referir al respecto. El porcentaje sobre el poder sustancial conjunto de la participación. Sí. Bueno, pues primeramente nos remitimos al slide. Entonces, si bien hemos entendido la pregunta, es tanto sobre el aspecto conjunto del poder sustancial como el aspecto sustancial del 44.1% en relación al segundo competidor, que tiene una participación de 21.2%. Entonces, primeramente, una vez más, me gustaría recalcar pues, que el aspecto conjunto de la participación del poder sustancial conjunto de PBCY y Fiyaja, pues está fundamentado justamente en ese tema de que son competidores, un vínculo comercial y financiero paralelo que puede ser descrito por el apartado de todo relevante cuando tiene bienes y servicios de banca digital. Y el tercer elemento que se nos hace primordial es que adoptan unilateralmente una conducta en común, y dicha conducta en común y la unilateralidad de la conducta es propia de los mercados con la transparencia como se encuentra dentro del mercado de banca digital. Ahora bien, hablando del 44.1%, si bien el 44.1% se toma con base en la suma de las participaciones del mercado de BBC y Fiyaja, mientras que, una vez más, se van con Nueva York como segundo competidor en general en escala, tiene una participación de 21.2%, lo que nos gustaría recalcar es justamente que incluso si nosotros comparamos el 44.1 contra el 21.2, eso todavía es el doble de participación del segundo competidor, lo cual, ¿cómo nos deja el segundo competidor? Bueno, nos deja con incentivos a justamente unirse a esta práctica monopólica. ¿A unirse con la práctica? A la negativa. A la negativa. Pero eso se comprobó, es una hipótesis que es una hipótesis porque si bien entendemos que justamente el poder sustancial conjunto que puede ser contemplado entre el primero, el tercero o el segundo y el tercero, pues técnica, bueno, doctrinariamente nace a favor de cerrar esta brecha del oligopolio, en cuanto que hay conductas propias de un oligopolio que no están normadas tan específicamente, pero sí se pueden describir con un trabajo conjunto de los altos competidores de un mercado, como es el caso de estos 4 competidores, que están en el 7, es que controlan el 77.5% del mercado. Entonces entendemos que pues, es una conducta natural de los oligopolios que querer aproximarse a las conductas que hacen sus competidores, y en este caso pues inmediatamente tanto para arriba como para abajo, Fiyaja y BBC son los competidores más directos de Banco Nueva York. Y aunque tiene una participación, digamos, alta, el tema de barreras, es decir, no hay información para hacer un seguimiento de participaciones a través del tiempo, para ver cómo iban creciendo las o bajando las participaciones. O sea, no me queda claro, aunque vemos una participación conjunta mayor al 40%, que sea sustancial. No me queda muy claro cómo está comentando. Bueno, en este caso, con base en lo que serían las participaciones de mercado a través del tiempo, se hace la aclaración dentro del expediente que ha sido exactamente las mismas de 2019. ¿De todos o solo de los? Sí, de los agentes económicos, excepción de esta vez que se encuentra, pero se ha mantenido con un margen del 1 o 2% de diferencia. ¿Y a la dentro de otra vez en su inicio como hay barreras? En este caso, sí, en este caso, más que barreras, bueno, propiamente una barrera de entrada, pero lo que nos gustaría volver a exaltar el concepto de simetría de información, en cuanto a que si bien el hecho que tal vez haya entrado al mercado, pues sí, a primera instancia parecería que disminuye como que ese concepto de barreras de entrada, no obstante, tal vez entra al mercado únicamente con información del 56.9% de información que de los contribuyentes. Y justamente como hablamos más adelante,
existe la posibilidad de una proyección más alta si hubiese contado con ese 44.1% de participaciones subordinadas. Y en todo caso, pues exaltamos también la existencia de la comisión, que pues en este caso el Banco Fillaje, el Banco BCY, contamos con la información crítica del 99.3% de los participantes. Entonces, justamente, más allá de barreras, estamos hablando de un fallo completo de la asimetría por asimetría de información entre los competidores. Gracias. Muchas gracias por la exposición de su caso. También me voy a dividir en preguntas de la absoluta y la relativa. ¿Cuáles son para la absoluta, cuáles son las máximas de experiencia que le llevaron a establecer que no había una explicación alternativa? Y voy a abundar un poquito más en la pregunta. Si yo fuera el abogado de estos agentes económicos, yo diría, cumplí con la regulación. Y en los máximos de experiencia a lo largo del tiempo, solamente cuando tienes, hay una obligación, por ejemplo, vamos a poner un caso rapidísimo, tú le niegas el trato a alguien porque no te ha pagado el servicio que le provees, ¿sí? Se lo niegas. Tú eres un proveedor de ese servicio, como aquí es proveeduría de información, ¿no? De información de los consumidores. No hay, y en la regulación se establece que no importa lo que no te paguen, le debes de proveer el servicio. Es ahí tu obligación como proveedor de un insumo tienes que cumplir. Ahora, en este caso, si yo soy el abogado de los agentes económicos denunciados, yo diría, yo cumplí con la regulación. ¿Qué pensó el legislador? ¿Cómo se le ocurrió? Yo ahí tengo una excusa para no prestarle, no presentarle la información. Por eso me pregunto eso. ¿Cuáles son las máximas de experiencia que nos llevan a acreditar el hecho secundario? Es decir, cuando estamos hablando de pruebas directas, se lo comentaron al inicio, de la responsabilidad del caso. ¿Cuáles son las máximas de experiencia que nos llevan a nosotros, a ustedes, como acusadores, prosecutors? ¿Qué les lleva? ¿Cuáles son las máximas experiencias que ustedes interpretaron para decir no hay explicación alternativa, el hecho secundario se cumple y por lo tanto tenemos una práctica monopolio absoluta? Bueno, comisionadas, gracias por la pregunta. En primer lugar, nos limitamos a que el tema del intercambio de información en el tema de las prácticas monopólicas absolutas simplemente representa un incentivo particular en este mercado por la ventaja, por los mercados transparentes y las interacciones frecuentes que existen entre los mismos competidores. La máxima de experiencia, como usted lo menciona, nosotros la basamos en que no había una explicación alguna para determinar el significado de la función de coordinación regular. Dicho parámetro se utilizaba como un margen por parte de los bancos para mantenerse dentro de un mismo precio en relación con un competidor aislado. Consideramos que sería ingenuo considerar que se trata de una estrategia de mercado o una estrategia como análisis de este agente económico en específico, por lo que nosotros, desde nuestra valoración, esta función no hay manera alternativa de explicar su existencia dentro del diseño algorítmico utilizado. Y en cuanto a su pregunta sobre el tema de la información en términos de un cumplimiento estricto de la normativa, nosotros consideramos que si bien es un argumento que iba a plantear el agente económico en relación con el tema de plazos y demás, a la Comisión de Competencia Económica no le interesa el cumplimiento el estricto cumplimiento de la disposición bancaria. O sea, el competidor ya estaba consciente de que era información que se le iba a negar a Cortés y que dicha negativa de información le iba a causar un perjuicio. Por lo que si en términos del plazo y de lo que si bien la norma es imperfecta y no establece la sanción en términos de que no se cumpla el plazo estipulado, es totalmente relevante en materia de competencia económica. O sea, los agentes conocían los riesgos que existían para este otro competidor de no proporcionar dicha información, por lo cual existe esta
nosotros consideramos que este hecho proporciona un elemento de intención por parte de los agentes económicos digamos que de probar que ellos sabían las implicaciones que su negativa iba a tener frente a este competidor, que como ya se presentó, los porcentajes de simetría de información son abismales. O sea que evidentemente yo si tengo un 99.03% no me interesa tener el 0.3% que va a tener el tiempo competidor. O sea, es claro que existe un incentivo para mi agente económico con no cumplir con la disposición, y aparte, o sea, si me aprovecho de que la disposición normativa no contiene una sanción, pues claro que existe, o sea, para mi agente económico un incentivo de cumplir con la normativa en función de esta omisión en la técnica legislativa, si se quisiera presentar, o en los términos que presentamos. Pero por esta razón, nosotros consideramos que no se trata del estricto cumplimiento de la disposición normativa por parte de los bancos, sino del conocimiento que tenían en términos de negarse a proporcionar esta información. Ok. Y respecto a la normativa, si pueden de manera resumida establecer cuál es la teoría del daño en su caso. En un momento, si gusta, bueno, voy a regresar un momento a la diapositiva. Para concluir, ¿Sin diapositiva? Bueno, aquí, en la teoría del daño, es principalmente que hay un efecto contraproducente en el mercado. Esto se debe a que no se está dando el cálculo preciso para ofrecer las mejores tasas a los consumidores, y esto a su vez provoca un desbalance en su mercado. Asimismo, ¿cuál era la otra pregunta? ¿O era? No, nada más el daño. Bueno, y también la parte de la afectación a la gente económica, que en este caso me refiero a la empresa, que es que efectivamente si con un cierto porcentaje de la información que se le proporcionó pudo obtener un crecimiento bastante destacado dentro de esos años, imaginemos pues, el insumo más importante, yo considero como economista más importante, más crucial, es el tiempo. Y aquí, al negarle este insumo, se le está robando tiempo, y es el pensar qué tanto hubiera podido crecer este agente si no se le hubiera negado esta información bajo el respaldo que no se le puede proporcionar por el 23 y todo esto. Estamos aquí. Todavía 15 minutos para pasar a la siguiente. Solamente agregando algo muy rápido a la respuesta sobre la teoría del daño. Como bien dijo mi compañera Sofía, se acredita un daño directo a la empresa. Pero también hay que analizar las prácticas monopólicas relativas a la zona óptica de la reclamación, en donde se pone en una balanza los efectos negativos que generan la práctica. Se puede determinar que existen más efectos negativos que la práctica. Por ejemplo, el establecimiento de tasas de interés por parte de los bancos. Es necesario tener la información de riesgo crediticia para poder fijar tasas más competitivas. El hecho de que no se comparta esta información genera no solamente un daño a la empresa, sino un daño positivo al mercado, incluso incentivando a que no se innove, incentivando a que los consumidores tengan menos alternativas para tasas de interés, entre otros. Gracias. Ya no tenemos de acuerdo. De esta manera, si los jueces tampoco yo no tienen otra pregunta, vamos a proceder a concluir la audiencia y por favor les invito a que se retiren para que los jueces puedan deliberar sus calificaciones. Muchas gracias.